En las afueras de Lima, Perú, los cadáveres emergen de la arena. Tienen heridas terribles. Estas personas tuvieron una muerte muy violenta. Estos esqueletos pueden revolucionar nuestra comprensión de uno de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo: la conquista española del Imperio Inca. Durante 500 años, para comprender lo que había pasado, hemos tenido que confiar en las crónicas escritas por los conquistadores españoles. Esas crónicas nos describen cómo en 1532 Francisco Pizarro llegó a la frontera del Imperio Inca con algo menos de 200 hombres. Desde entonces, los historiadores se han sentido intrigados por los sucesos que ocurrieron a continuación. Cuando los mensajeros incas propagaron por el imperio la noticia de la diminuta invasión, ¿por qué no se movilizó el enorme ejército inca? ¿Cómo pudo un puñado de aventureros españoles poner de rodillas a la mayor civilización indígena de Sudamérica? ¿Fue debido a la inmensa superioridad de las armas españolas? ¿Fue debido a las enfermedades europeas frente a las que los incas no tenían defensas? ¿O fue por otra razón? Puede que la respuesta esté en estos esqueletos. Por primera vez, la ciencia puede abrir una ventana a los acontecimientos reales de la conquista del Perú. Los descubrimientos son asombrosos. Creo que estamos ante la primera herida de bala del Nuevo Mundo. Una historia de conquista jamás contada. Una historia de alianzas secretas y traiciones. Una gran acción encubierta que ocurrió en el siglo XVI. La historia de la gran rebelión inca. La gran rebelión inca. Durante 3000 años, las montañas de la costa del Perú albergaron a la civilización más avanzada de América del Sur. El Imperio Inca fue el último de los muchos que surgieron y cayeron en Perú, y fue el más grande. Los incas eran los romanos del Nuevo Mundo. Ingenieros y constructores sin igual, crearon el Machu Picchu, el sistema de carreteras más complejo de América, e innumerables obras maestras en oro. Pero el mayor talento lo tenían como conquistadores. En el siglo XV lo usaron para conquistar toda la región andina. Los fantasmas de aquel feroz imperio inca todavía rondan por la capital del Perú moderno, Lima. La Lima del siglo XXI es una ciudad bulliciosa de 9 millones de habitantes. Pero bajo los cada vez más extensos barrios de chabolas, yace capa sobre capa el viejo Perú muerto. Durante más de 20 años, arqueólogos peruanos y el delegado de National Geographic, Guillermo Koch, han trabajado para desvelar los misterios de estos cementerios indígenas.
Nadie sabe más que ellos sobre las zonas de enterramiento de Lima. Límpialo con la brocha nomás, eso es lo que hay que limpiar con la brocha. Con la escobilla, con esa. A comienzos de marzo de 2004, la ciudad iba a construir una autopista en una zona en la que sospechábamos que había un cementerio. Decidimos hacer una zanja para comprobar si era o no un cementerio. El yacimiento que Guillermo estaba investigando era una colina sin aparentemente nada especial, situada a las afueras de Lima, llamada Puruchuco. Se puso a trabajar con su colega de muchos años, la arqueóloga Elena Goicoechea. Hola, Willy. Hola, Elena, ¿cómo estás? Al poco tiempo, su zanja de prueba ofreció resultados. El resultado del sondeo fueron unas 20 tumbas en una zanja de 2 por 8 metros. Aquel hallazgo nos llevó a deducir que aquel pequeño barranco era, de hecho, un cementerio. Al principio, el cementerio de Puruchuco parecía muy similar a otros que Willy y Elena habían excavado. Los cuerpos estaban enterrados a intervalos regulares, sentados en cuclillas mirando hacia el sol naciente. Esa es la pauta clásica de los enterramientos incas. Pero al cabo de poco tiempo comenzaron a aparecer anomalías extrañas. Poco después de comenzar la excavación, descubrimos que había varios individuos que no se ajustaban a lo que llamaríamos el patrón de enterramiento estándar. En las capas más bajas del cementerio, todo parecía estar como Willy podía esperar en un cementerio inca bien organizado. Pero en la parte superior, había una capa de cadáveres enterrados cerca de la superficie que no se parecía a nada de lo que él y Elena habían visto hasta entonces. Sí, porque la proyección del fardo va... El cadáver se extiende hacia este lado. Mira hacia el oeste. Normalmente debería mirar en esa dirección, este. La orientación está mal, igual que en los otros. Aquí teníamos... Cuantos más cadáveres descubrían, más sorpresas encontraban. Se habían arrojado cuerpos de forma caótica, encima de los cadáveres del cementerio tradicional inca. En vez de envolver cuidadosamente el cadáver relleno de algodón con tejidos de lana, como era habitual, estos habían sido envueltos a toda prisa en telas bastas. Estaban tendidos sobre el costado o la espalda, algunos boca arriba, algunos hacia el oeste. Ninguno estaba acurrucado y mirando hacia el este, siguiendo la forma tradicional inca. Era evidente que no habían seguido los rituales de enterramiento. No tenían ofrendas adecuadas. La pregunta era, ¿por qué habían enterrado a aquellos individuos de forma tan inusual?